Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, ha entrado en recesión oficialmente. Desde este canal hemos comentado de forma a veces incluso un poquito cansina que las economías occidentales, principalmente Estados Unidos y Europa, entrarían en recesión. No os toméis esto como un os lo dije, pero os lo dije. Bueno, en este vídeo vamos a analizar en detalle los datos de crecimiento que acaban de salir en Estados Unidos y vamos a analizar las constantes críticas de muchos economistas que dicen que en realidad la economía no ha entrado en recesión. Veremos, con otros datos económicos en la mano, que la crítica pues realmente carece de todo sustento. Estamos en mitad de una recesión del libro y voy a mostraros cómo esta recesión no tiene nada de especial si comparamos los indicadores de actividad económica con los de otras recesiones. También haré algún comentario relativo a esta aparente moda de redefinir todo lo que no te gusta, incluido en este caso el concepto de recesión. Así que venga, vamos allá. Empecemos por lo más evidente. La definición oficial de recesión son 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB. Podemos estar quizá más o menos de acuerdo con esta definición, pero desde luego lo que no tiene mucho sentido o nada de sentido es cambiar la definición de recesión cuando nos conviene. Y esto es lo que parece que están intentando hacer los economistas más cercanos al poder, al menos en Estados Unidos, y bueno, realmente también en prácticamente medio mundo. Por eso, todo el mundo está empezando a hablar ahora mismo de recesión técnica y no de recesión a secas. Esto también explica que salga una marabunta de análisis económicos desde todos lados, afirmando que la economía en realidad está sana y que no hay nada que temer. Para justificar esto se utilizan datos alternativos a los de PIB. Voy a comentar esto en detalle un poquito más adelante, pero de momento veamos los fríos datos de crecimiento económico y luego hacemos las aclaraciones que hagan falta. Como podéis ver en el gráfico en pantalla, el PIB de Estados Unidos se había recuperado de la recesión post-COVID en el tercer trimestre de 2020. Desde entonces registraba crecimientos positivos, más o menos pronunciados, hasta el primer trimestre de 2022, en los que, contra todo pronóstico, el crecimiento de la economía fue negativo. Los datos del segundo trimestre de 2022 también son de caída de PIB, por lo que se confirma la caída del PIB durante 2 trimestres consecutivos. Por lo tanto, no hay mucha duda, la economía norteamericana ha entrado oficialmente en recesión. Y quizá también es interesante ver el crecimiento que esperaba el mercado en contraposición al crecimiento real que se registró. Realmente la noticia de la entrada en recesión de la economía norteamericana debería de ser de todo menos una sorpresa. Sin embargo, unos mercados, quizá demasiado acostumbrados al apoyo público irrestricto y al exceso de optimismo, esperaban crecimientos positivos del PIB a pesar de todo. Como vemos en el gráfico en pantalla, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre de 2022, el crecimiento económico que se esperaba era positivo. En el primer trimestre de 2022 se esperaba un crecimiento muy débil, eso sí, de un 1,1% en términos reales, positivo, mientras que la cifra real fue de 1,6% negativo de crecimiento. En el segundo trimestre de 2022, el crecimiento económico esperado era todavía más débil, de solo 0,5% en términos anuales, recordad, esto es en términos anualizados, pero cayó casi un 1%. Como veis, la recesión era inesperada para el consenso del mercado, y eso a pesar de que el consenso del mercado esperaba caídas en el crecimiento. Lo que no esperaban, eso sí, era una contracción en la actividad económica, una recesión, que es lo que estamos ahora. Y bueno, muchos economistas están criticando esta definición oficial de recesión o incluso el PIB como indicador económico. Y realmente, pues, mirad, si hay buenos motivos para criticar tanto la definición de recesión como sobre todo el PIB como indicador económico. Pero el problema no es ese, el problema es diferente, el problema es querer cambiar las definiciones o los estándares a conveniencia de un discurso político. Y esto es básicamente lo mismo que hacerse trampas al solitario. De cualquier manera, intentemos tomarnos en serio a aquellos economistas que realmente ni siquiera se toman en serio a sí mismos. Aceptemos a modo simplemente argumental que la definición de recesión no es la que es y que podrían existir datos alternativos de actividad económica que nos invitaran a ser más optimistas en el futuro cercano. Vamos a ver, por tanto, si todo lo demás que rodea una economía más allá del PIB se encuentra en buen estado o no. Así que venga, vamos a verlo. Empecemos con los datos del mercado laboral. La economía norteamericana sigue creando puestos de trabajo a pesar de estar en recesión. La práctica totalidad de indicadores del mercado laboral parece que indican la salud de la economía norteamericana, o al menos así nos lo están vendiendo los economistas que defienden que la recesión actual no existe. Se olvidan estos economistas, eso sí, que el mercado de trabajo es uno de esos sectores económicos que reacciona tarde. Es decir, primero ocurre la recesión y solo después empeoran los datos del mercado de trabajo. Lo mismo pasa en caso contrario. Cuando la economía empieza a crecer, el mercado de trabajo suele mostrar cierto retraso. Es decir, solo después de la recuperación económica, solo después de que sea un hecho, se crean nuevos puestos de trabajo. En estos casos hablamos de indicadores atrasados de actividad económica.
y el mercado de trabajo proporciona indicadores usualmente atrasados de actividad económica. Uno de los indicadores más seguidos actualmente en el mercado de trabajo, y también de los más interesantes, eso sí, es el número de desempleados por cada puesto de trabajo vacante. En este indicador, un ratio de 2 significa que por cada puesto de trabajo que se oferta en una economía existen 2 personas en desempleo. Por supuesto, esto es un indicador agregado. En algunos sectores hay muchos más desempleados que vacantes de empleo y en otros sectores pasa todo lo contrario. En cualquier caso, veamos cómo se ha comportado el número de desempleados por puesto vacante en Estados Unidos en los últimos años. En el gráfico podemos ver la línea azul que nos informa sobre el nivel de este indicador que os estoy contando. Como veis, a principios de 2010 este indicador tocó techo en casi 7, lo que quiere decir que había 7 desempleados por cada puesto de trabajo que se ofertaba. Esto es normal, pensemos que en mitad de una recesión o la mayor recesión de los últimos tiempos, se destruyó muchísimo empleo que tardó mucho tiempo en volverse a crear. Esto hizo caer los puestos de trabajo que se ofertaban en picado a la vez que se disparó el número de desempleados. En nuestro indicador se disparó el numerador y cayó en picado el denominador, es decir, se disparó el número de desempleados y cayó el número de puestos de trabajo. Por su parte, en rosado tenemos los periodos de recesión económica registrados en Estados Unidos según el National Bureau of Economic Research. Lo más importante del gráfico se encuentra en lo que he señalado en circulitos rojos. Los círculos rojos marcan lo que en matemáticas entenderíamos como una especie de mínimo local. En este caso, nuestro indicador del mercado de trabajo toca mínimos justo antes de que se desate una recesión. Pues bien, nuestro indicador de desempleados sobre puesto vacante se encuentra en su mínimo histórico actualmente. Esto, lejos de significar que la economía americana está sanísima, como nos quieren hacer ver algunos analistas, es síntoma de todo lo contrario. Un mercado de trabajo muy recalentado es la antesala de una recesión. Lo fue en el pasado y lo es en la actualidad. Por tanto, los datos del mercado de trabajo no nos dicen absolutamente nada positivo sobre la economía norteamericana, más bien todo lo contrario. Por supuesto, un análisis similar podría hacerse para otras economías que no han entrado todavía en recesión de forma oficial, como puede ser la economía de Europa o como puede ser también la economía de China. Pero veamos más datos que nos presentan los que defienden que la salud de la economía norteamericana pues está perfecta. Según algunos economistas, las recesiones se dan a la vez que los ingresos de las personas caen. Pero en la economía norteamericana los ingresos de las personas siguen creciendo. Bueno, veamos primero los datos de ingresos privados de la economía norteamericana. La forma de leer este gráfico es muy parecida a la anterior. En rosado podéis encontrar los periodos en los que la economía de Estados Unidos ha sufrido una recesión y la línea azul es el indicador a analizar. En este caso estamos analizando, como ya hemos dicho, el ingreso privado de los ciudadanos, en concreto el ingreso antes de cualquier transferencia que realiza el gobierno. El análisis del ingreso privado arroja resultados similares al análisis del mercado de trabajo. Como nos dicen los economistas cercanos al poder, el ingreso de los ciudadanos cae en una recesión. La verdad es que sobre esto pues no hay ninguna discusión. El problema es que el ingreso de los ciudadanos cae después de que la recesión se instale en la economía y no antes. Con el último dato disponible en la mano, el dato de junio de 2022, ya se ve un estancamiento e incluso una ligera caída en el ingreso privado de los norteamericanos, lo que es perfectamente compatible con el inicio de la recesión económica en Estados Unidos. Por tanto, en este caso también los defensores de la fortaleza o supuesta fortaleza de la economía norteamericana están utilizando un indicador atrasado de recesión y no uno adelantado. Es decir, el hecho de que el ingreso no haya caído de forma significativa todavía no es prueba de que no estemos ante una recesión. De hecho, más bien, el comportamiento del ingreso sigue la senda típica de una recesión, nada contrario a ello. Veamos ahora otro indicador que adelantan los que suponen la fortaleza de la economía norteamericana, y es la producción industrial. La producción industrial es uno de esos indicadores que ha ido perdiendo importancia a la vez que en las economías desarrolladas modernas gana importancia el sector servicios y pierde importancia, al menos relativa, económica el sector industrial. Sin embargo, este indicador todavía se utiliza como una forma de analizar la fase del ciclo económico en la que se encuentra la economía, al menos muchos lo utilizan todavía. Veamos cómo se ha comportado entonces la producción industrial en Estados Unidos en los últimos años. En los círculos rojos que os he puesto podéis ver cómo se ha comportado la producción industrial antes de las últimas 3 recesiones. En la recesión de 2001 este indicador sí que se comportó como un indicador adelantado. En la recesión de 2008 no lo hizo y en la recesión de 2020 estaba dando señales quizá demasiado tempranas, ya que la producción industrial estaba cayendo desde 2018. Quizá lo más relevante de la producción industrial lo encontramos en lo que hemos señalado con círculos negros. Esos son los momentos donde el indicador da mala información. Tanto en 2003 como 2005, 2015 y quizá algunos momentos más, la producción industrial cayó a pesar de que no ocurrió ninguna recesión después. Es decir, la producción industrial es un indicador poco fiable de recesión económica, porque da muchos falsos positivos. Es decir, da muchas señales de recesión cuando la recesión no aparece.
Y también es un mal indicador porque cuando no da mala información, a veces se comporta como un indicador adelantado de recesión y otras veces como un indicador atrasado de recesión. Es decir, si queremos saber si viene una recesión, lo mejor es ni siquiera mirar la producción industrial, o al menos no en Estados Unidos. Pero bueno, estamos hablando de indicadores adelantados y atrasados de recesión, y hasta el momento, pues hemos visto que la mayor parte de indicadores que utilizan los economistas, que no están muy contentos con la definición de recesión, son indicadores atrasados de recesión. Es decir, son indicadores que no empeoran hasta que la recesión aparece. Por tanto, son indicadores útiles para los académicos, para hacer análisis a posteriori, pero son indicadores con una más que dudosa utilidad para profesionales que operan en el mercado. Sin embargo, existen otra serie de indicadores adelantados de actividad económica que usualmente empeoran antes de que una recesión tenga lugar. Estos son indicadores muy útiles para ver cómo se va a comportar la economía en los siguientes trimestres o incluso año. Venga, vamos a ver cómo se han movido estos indicadores para ver si se han comportado de la forma típica que se comporta en una recesión o si realmente nuestros queridos economistas disconformes con la definición de recesión tienen razón, que yo creo que no. Empecemos con la pendiente de la curva de rendimientos. La pendiente de la curva de rendimiento es probablemente el mejor indicador adelantado de actividad económica y la señal más fiable de recesión con la que contamos en la actualidad. En la literatura económica está establecido como una señal muy fiable, aunque de forma muy curiosa no hay una explicación muy clara de por qué es un indicador fiable. Desde la teoría de la liquidez sí que existe una explicación del mecanismo económico que mueve la pendiente de la curva de rendimientos. Pero realmente no es este el momento de meterme en disquisiciones teóricas ahora mismo, así que simplemente os dejo en la descripción un documento que hice algún tiempo y que explica este mecanismo económico que mueve la curva de rendimientos. Para el propósito de este vídeo simplemente diremos que la curva de rendimientos tiene usualmente esta forma que veis en pantalla. En tiempos normales, el tipo de interés de largo plazo es superior al tipo de interés de corto plazo. Y esto ocurre básicamente por una mezcla de prima de riesgo y prima de liquidez. Pero una vez más, si queréis una explicación detallada, os dejo el enlace en la descripción. Lo que sí podemos decir aquí es que en tiempos normales hay un diferencial positivo entre la tasa de interés de largo plazo y el tipo de descuento o tasa de interés a corto plazo. Pues bien, ese diferencial se tiende a cerrar o incluso tiende a ser negativo justo antes de una recesión. Es decir, antes de las recesiones, el tipo de interés de corto plazo crece y se sitúa por encima del tipo de interés de largo plazo. Veamos ahora qué ha ocurrido con el diferencial de tipos de interés en los últimos años en Estados Unidos. En pantalla tenéis el diferencial de tipos de interés de 10 años y 2 años. Como decimos, cuando el diferencial es positivo, significa que estamos en una situación normal, una situación en la que el tipo de interés de largo plazo es superior al tipo de interés de corto plazo. Si el diferencial es negativo, estamos en una situación atípica y esperaríamos que apareciera una recesión en el corto plazo. Pues bien, como podéis ver en el gráfico, efectivamente, cada vez que el diferencial de tipos de interés ha sido negativo en algún momento, una recesión ha aparecido en poco tiempo. En el gráfico se puede ver que el diferencial de tipos ha sido capaz de predecir las recesiones desde 1990, pero en la literatura académica realmente se establece esta relación también para recesiones más antiguas. Y bueno, ¿cómo luce este indicador ahora mismo? Pues realmente mal. El diferencial de tipos cae en picado desde 2021 y ya es negativo en 2022. Es decir, la mejor señal de recesión que existe actualmente está en rojo. Por tanto, no es de extrañar que la economía norteamericana haya entrado en recesión ya. Y otro indicador adelantado es el GDP Now de la Fed de Atlanta. En realidad, este es un indicador un poco especial, ya que se trata de un indicador sintético o compuesto. Básicamente es una colección de indicadores adelantados, y esto es útil porque nos ahorra mucho tiempo a la hora de recolectar nosotros mismos muchísimos indicadores adelantados de actividad económica. Por supuesto, siempre hay que tener cuidado con este tipo de indicadores compuestos, ya que podría ser que incluyeran indicadores que realmente no fuesen adelantados o que metieran demasiado peso a indicadores más o menos irrelevantes o poco peso a indicadores realmente importantes. En cualquier caso, creo que este indicador de la Fed de Atlanta hace un buen trabajo recogiendo una serie de indicadores adelantados de actividad económica. Os vuelvo a recordar, indicador adelantado es aquel que empeora antes de que llegue la recesión, mientras que un indicador atrasado es aquel que empeora después de que llegue la recesión. Pues bien, veamos qué estaba pronosticando la Fed de Atlanta con su recolección de indicadores adelantados. Aquí se puede ver la última estimación del GDP Now. Como veis en pantalla, la Fed de Atlanta estaba estimando que el PIB de Estados Unidos caería un 1,2% en el segundo trimestre de 2022. La cifra real de caída ha sido el 0,9%. Por tanto, se puede decir que efectivamente la Fed de Atlanta ha hecho un buen trabajo recogiendo la serie de indicadores adelantados de actividad económica. Pero quizá lo más interesante del gráfico y del indicador es que podemos ver que tal y como iban saliendo datos adelantados, la Fed de Atlanta estaba constantemente actualizando hacia abajo su previsión de crecimiento del PIB.
Y quizá tanto o más interesante es que las predicciones de los economistas más influyentes apenas se movían. Es decir, los economistas más importantes fueron incapaces de ver que venía una recesión, a pesar de que la mayor parte de indicadores adelantados estaban mostrando recesión. En definitiva, que estamos en mitad de una recesión casi de libro. Realmente no hay indicador que esté mostrando la supuesta fortaleza de una economía que se está desinflando a marchas forzadas. Con un poco de sentido común en el análisis económico se podía saber que la recesión estaba a las puertas. Y es que la falta de sentido común de una parte importante de economistas les impidió ver que nos estábamos adentrando en una recesión. Ahora mismo, la soberbia típica de los académicos y de esos economistas les está llevando, en vez de asumir su error, a seguir dando patadas de ahogado, afirmando que los indicadores de actividad económica están perfectos y que, por tanto, a pesar de la definición oficial de recesión, la economía norteamericana está sanísima. Otros economistas, quizá de forma todavía más maquiavélica, están intentando cambiar la definición de recesión para hacer que la realidad se ajuste a sus deficientes modelos de cómo funciona el mundo. La realidad, esa tozuda realidad, no termina de ajustarse a los modelos económicos de muchos analistas y aparece inexorablemente por la puerta de atrás en algún momento. Pero ya se sabe, si la realidad nos molesta, solo tenemos que cambiar las definiciones, y así el ego insaciable de muchos economistas se verá completamente satisfecho cuando repitan por televisión una y mil veces que no estamos en mitad de una recesión. Pero vosotros ya sabéis la verdad, y es que estamos en mitad de una recesión real. El problema además no se va a quedar probablemente en Estados Unidos. Los siguientes en caer, bastante probablemente, serán Europa y China. Economías que difícilmente alguien puede argumentar que están en mejor forma que la economía norteamericana. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, dejadme un like. Si queréis comentar algo, dejadmelo en el chat y lo charlamos. Y si queréis ver más contenido similar a este es un momento genial para suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.